institucional del Instituto de Biología. Qué bueno que se animaron a presentarse aquí, ya que estamos casi 100% presencial para los seminarios. Se van a grabar los videos y hacerlos disponibles después, pero ya no hay esta interacción en vivo con la audiencia en línea. Supongo que les puedo recordar que hay dos salidas por si hay algún tipo de sismo o urgencia, porque pueden ustedes, la mitad de la sala, uno salen por este lado y otro por el otro lado. Ahora, a iniciar, el doctor Jorge Cruz ha estado realizando una estancia postdoctoral en el Instituto de Biología durante casi 2 años. Jorge estudió ingeniería forestal en la Universidad Autónoma de Chapingo y en 2007 obtuvo una maestría en ciencias biológicas del Colegio de Postgraduados. Posteriormente, recibió su doctorado de la UNAM en ciencias biológicas bajo la asesoría del doctor Juan Pablo Jaramillo del Instituto de Ecología. En septiembre de 2021, inició una beca postdoctoral, una estancia de DIGAPA, para estudiar conmigo en el Instituto de Biología, donde ha estado desarrollando el proyecto Acumulación de Mutaciones Deleterias y Adaptaciones en Especies de Pinus subsección australes con distribución y historias demográficas contrastantes. Los principales intereses de investigación de Jorge son la diversidad genética y la diversificación de linajes de árboles, especialmente coníferas. Jorge cuenta con 4 publicaciones recientes y tiene otra en revisión que describe una parte de los resultados de su estancia en nuestro instituto. Y hoy va a compartir algunos de esos mismos resultados con nosotros. Bienvenidos y adelante, Jorge. Pues buenos días a todos, gracias por venir. Voy a comenzar. Pues esta presentación la he dividido en 2 partes. La primera parte, que es un poquito hablar de patrones de diversidad genética y un poquito aspectos de evolución molecular. Y la parte que sigue voy a hablar un poquito de evolución de caracteres. Pues así nomás muy brevemente mencionar que pues la diversidad genética, ¿por qué nos interesa? Pues nos interesa entre otras cosas porque nos informa de la capacidad de respuesta que pueden tener las poblaciones o las especies ante cambios ambientales, ante disturbios humanos, y de hecho es uno de los indicadores, ¿no?, importantes que se consideran cuando queremos implementar programas de aprovechamiento y conservación. Desde luego que también es útil para otras cosas, como para programas de mejoramiento genético, programas, y pues algo que nos debe interesar. Bueno, otro aspecto pues es que nos puede interesar, o de hecho desde que empezaron los primeros estudios con alosimas, pues la gente se empezó a preguntar, ¿no? Pues empezaron a salir datos de diversidad genética, y entonces una de las primeras preguntas era, pues bueno, entonces ¿a qué se debe o qué es lo que influye en esa diversidad genética? Y pues los primeros estudios decían que pues así, sobre todo hablando de árboles, pues decían que pues bueno, tenía que ver la historia de vida, el sistema de cruzamiento, la capacidad de dispersión, qué tan dispersa está la distribución.
Pero sobre todo un aspecto muy importante son las fuerzas evolutivas a las que han estado sujetas estas especies y poblaciones. De tal suerte que, bueno, como muchos de ustedes saben, las poblaciones no están estáticas, ¿no? Sino que van fluctuando en el tiempo. Es decir, sobre todo se ha visto, se ha observado que en este caso, en este tipo de organismos, los ciclos glaciales tienen una gran influencia, ¿no? Es decir, pues hay lapsos de tiempo en el que la diversidad, pues, los tamaños poblacionales pueden ser más grandes, pero hay lapsos en que estas poblaciones, como consecuencia de los cambios climáticos, se van contrayendo, y esto hace que las poblaciones vayan fluctuando. Estas fluctuaciones derivan o tienen como consecuencia que haya variaciones en los tamaños efectivos poblacionales. De tal suerte que uno siguiendo con esta idea, especialmente cuando vemos, y esto se ha estudiado mucho, por ejemplo, con poblaciones humanas, se supone que hay el origen o la población ancestral a partir de donde se fueron dispersando las poblaciones humanas, pues fue de África, ¿no? Y conforme conforme fueron colonizando, van pasando cosas, ¿no? Una de las cosas que va pasando, pues esto de acá, ¿no? Que empezamos a ver diferencias en las frecuencias alélicas, o sea, o dicho en otras palabras, vemos estructura genética, y esto pues se ve reflejado en algunos patrones, ¿no? O sea, por decir, a medida que tú te alejas de la población de origen, por decirlo así, lo que podemos observar nosotros es mayor estructura genética. Y al contrario, ¿no? O sea, ahora, cuando van migrando los individuos, pues no necesariamente migran todos, ¿no? En muchas ocasiones, pues van migrando muestreos de estas poblaciones, unos pocos individuos, y eso se ve reflejado aquí la diversidad genética medida como la heterocigosis, en un patrón como conocido como aislamiento por distancia, ¿no? Es decir, de más te alejas de esta población, de la población de origen, la diversidad genética va disminuyendo. Entonces, una de las preguntas que nos hicimos aquí, aquí no se ve por el, esta barra, pero sí es posible encontrar este patrón de diversidad en otros organismos, que no sean poblaciones humanas. Y de hecho, a nivel de poblaciones, pues existen numerosos trabajos, ¿no? Sobre eso. Pero en este trabajo tratamos de considerar un patrón más macroevolutivo. Hasta ahora estoy hablando de la deriva génica, ¿no? Pero no olvidemos también el papel que puede tener la selección natural. Y de acuerdo, créanme que aquí está representado el tamaño efectivo por el coeficiente de selección. Y la idea aquí es que la selección natural va a tener más probabilidad de actuar o de ser más preponderante si las poblaciones son más grandes, ¿no? Si las poblaciones tienden a ser más pequeñas, la deriva génica tendrá un papel más preponderante. Sería la idea de esta diapositiva. Y bueno, ¿qué fue ya visto desde otro esquema, pues aquí en esta barra punteada podemos ver lo que conocemos como la variación genética neutral, es decir, aquella que es afectada o principalmente determinada por el papel de la mutación, de la deriva génica y el flujo génico. Pero existen mutaciones que, pues este tipo de variación pues no influye en la adecuación de los organismos, pero existe un tipo de variación en que pues podría afectar esa adecuación de los organismos, y serían estas mutaciones que llamamos deleterias. Estas mutaciones deleterias, pues la selección purificadora es la que normalmente se encarga de eliminarlas de la población. Pero ¿qué pasa si la población es pequeña? Entonces, puede ser que a lo mejor, entonces estaríamos de este lado de la línea punteada del lado izquierdo, y entonces estas mutaciones, si la población ha sufrido cuellos de botella, ha tenido tamaños pequeños, lo que esperaríamos que esta selección se estaría relajando. Entonces estas mutaciones se estarían acumulando. Y al contrario, ¿no? Pues también tenemos que las poblaciones pudieran ser grandes,
Y también de pronto pueden aparecer algunas mutaciones que son benéficas y que la selección positiva se encargaría de fijarlas. Pero bueno, obviamente van a ser las menos, ¿verdad? Van a ser muy pocas. Pero en ese caso, si más o menos la selección purificadora es, digamos, eficiente, pues estaríamos de este lado del espectro. Ahora, ¿cómo estimamos esto? Una manera indirecta de inferir eso a partir de datos moleculares, que fue lo que hicimos en este trabajo, es a través de este cociente, llamado bueno, PAPS. O sea, si la selección purificadora se relaja, o sea, si estamos de este lado, este coeficiente va a ser más grande. Si la selección purificadora es eficiente, estaríamos de este lado y este valor va a ser muy pequeño. Pero también, o sea, como les dije, de pronto puede ser que la selección positiva fije algunas mutaciones. En este caso, pues, ¿cómo inferimos esto? Hicimos este test que es MK, que es una variante para datos filogenéticos. Bueno, de tal suerte que, entonces, ¿qué es lo que esperamos? En un grupo de organismos donde presuponemos que la migración fue del norte hacia el centro-sur de México, hasta Centroamérica, entonces lo que esperamos es que esta parte de aquí, o al menos esperamos observar que los tamaños efectivos hayan sido mayores. Y si esos tamaños efectivos son mayores, pues lo que esperamos es que la selección purificadora pues, sea más eficiente. Caso contrario de aquí, ¿no? Aquí esperamos que los tamaños efectivos pues, sean menores, que la selección purificadora sea menos eficiente en esto como consecuencia, y por lo tanto, pues encontremos menos diversidad genética en esta parte. Ahora, durante este proceso de migración, pues lo que podemos ver, o así a simple vista, es que pues las condiciones climáticas que hay, por ejemplo, de este lado, o de este lado, por ejemplo, o en esta parte, pues no van a ser las mismas que vamos a observar aquí, ¿no? Entonces, también nos preguntamos si era posible encontrar cambios en las tasas evolutivas. Nuestro modelo de estudio son las coníferas. Así a grosso modo, más o menos, se habla de 8 familias, y esto depende, ¿no? El número de géneros, más o menos son 70, en total 620 y tantas especies, pero bueno, esto puede variar de acuerdo con el autor, ¿no? Y principalmente nos enfocamos en 2 géneros de la familia Pinus, que se encuentran distribuidos en esta parte. El género Pinus, cuya diversidad, más o menos a nivel mundial, aunque puede haber variaciones, se estima más o menos en 110 especies, de las cuales en lo que es en México se considera que hay alrededor de 45, o sea, casi el 40% de la diversidad de los pinos, pues la tenemos aquí en México. Y en el caso del género Abies, si bien es un poquito más reducido el número de especies, se habla de 40, más o menos esto puede variar dependiendo del autor, pero al menos se reconocen 8 especies. Teníamos los datos de las relaciones filogenéticas para estos 2 géneros. En este caso, los pinos de los cuales voy a estar hablando es un clado donde encontramos la subsección Atenuata, australis y Ocarpa. Y en el caso de los oyameles de México, bueno, serían esto las relaciones filogenéticas, cuya principal característica es que más o menos las encontramos distribuidas a lo largo de los principales sistemas montañosos, es decir, bueno, aquí está el norte, aquí está ya la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, la faja volcánica transmexicana en esta parte de aquí, y esta parte la Sierra Madre del Sur. Otro aspecto muy importante aquí es que en el caso de los oyameles, se distribuyen en zonas de alta montaña, casi arriba de los 2000 metros sobre el nivel del mar. El caso de los pinos, al menos estos que estamos estudiando, es un poquito más variable, ¿no? La distribución. De hecho, hay algunas de por aquí que tienden a ser más casi como tropicales. Bueno, otras características de nuestro modelo de estudio, pues es que tienen ciclos generacionales muy largos. En el caso de los oyameles estamos hablando de entre 20 y 25 años más o menos, dependiendo de la especie, desde luego.
En el caso de los pinos hablamos de más o menos de 15, 20 años, pues igual esto puede variar dependiendo con la especie, pero la idea es que sí son, los ciclos generacionales sí son largos. En general, la tasa evolutiva, o sea, la tasa de cambio, si la comparamos con las angiospermas, es más lenta y no, si no es una generalidad, muchas de estas especies, pues generalmente tienen tamaños poblacionales grandes. Bueno, para el género Pinus específicamente, nosotros probamos este clado. Vean esta parte negra de aquí, sería esta de acá. Ahí tenemos como 3 o 4 especies. Aquí está el parte azul, sería esta parte aquí de Florida y el Caribe. Luego tenemos esta parte en gris, que aquí estarían el Pinus pátula y el Greggi y los demás. Esta parte verde, que es esta de aquí, diría, el Pinus chihuahuana, Leiophylla y otras especies. Y esta parte de aquí, es donde tenemos la subsección Ocarpe, ¿no? El Pinus Ocarpe, Pinus Mariae, Pringley, Lawson y otras especies. Y entonces lo que esperamos ver, así como decía al principio, es que en esta parte de aquí, pues si la migración fue de norte a sur, pues que aquí veamos un mayores tamaños, bueno, podamos inferir mayores tamaños poblacionales, mayor diversidad genética y mayor eficiencia de la selección purificadora en contraste con esta parte de aquí. Como también mencionaba que pues el clima va cambiando, pues también hicimos, probamos 50 genes como candidatos para ver si encontramos alguna señal de selección positiva en estos clados. Bueno, los resultados principales es que, pues como de A y de XY es una medida de una medida de la estructura genética. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que conforme nos vamos hacia el norte, vean ustedes que la tendencia es negativa en ambos casos. Esto que nos está indicando, nos indica que la estructura genética es mayor en esta parte de aquí, o sea, las poblaciones o las especies de aquí están más diferenciadas que esta parte de acá. Entonces, sí hay un patrón geográfico con la estructura genética. Es decir, así con estos datos, lo que podríamos inferir es que la deriva génica, o sea, es más preponderante en esta parte de aquí que en esta parte de acá. Bueno, esa es una tendencia general. Ahora, ¿qué pasa con los tamaños efectivos? Bueno, cuando estimamos los tamaños efectivos, vean ustedes que conforme nos vamos hacia esta parte de acá, bueno, aquí no se borra el recuadro, pero fíjate que aquí los tamaños efectivos tienden a ser un poquito más grandes que en esta parte de acá. O sea, diríamos, sí, efectivamente, los tamaños efectivos son menores en esta parte de aquí que en esta parte de aquí. Ahora, ¿eso cómo se relaciona, digamos, con la eficiencia de la selección purificadora? En esta grafiquita de aquí abajo, ustedes pueden ver, tenemos la diversidad nucleotídica, y si tomamos esto como un proxy del tamaño efectivo, diríamos que aquí son más grandes los tamaños efectivos y aquí son más pequeños los tamaños efectivos. Ahora, y entonces este coeficiente PA-PS es una medida de la eficiencia o relajación de la selección purificadora. Y vean ustedes que cuando el tamaño efectivo es más pequeño, la selección purificadora se relaja. Cuando el tamaño efectivo es más grande, la selección purificadora es más eficiente. Entonces, ¿qué diríamos a partir de esta gráfica, de estos datos? Que efectivamente la selección purificadora es más eficiente en esta parte de aquí que en esta parte de acá. Ahora, pero como no queríamos, bueno, ¿qué pasa con el género Avis? Bueno, este es parte de un estudio que sacamos como parte de mi tesis de doctorado. Y vean que también tiene, bueno, el grupo que estudiamos también tiene una distribución de norte a sur. Y aquí en esta tablita, las especies están organizadas de norte a sur. Y aquí tenemos el número de sitios segregantes y la diversidad nucleotídica, que es esta de acá. Entonces, en esta tablita lo que ustedes pueden ver es que efectivamente, si la diversidad genética, la diversidad nucleotídica es más grande en esta parte de acá y va disminuyendo como nos vamos alejando hacia el sur.
Ahora, ¿qué pasa con la selección purificadora? Pues tenemos lo mismo, ¿no? Es más eficiente en esta parte de acá y es menos eficiente en esta parte de acá, suponemos, como consecuencia de una disminución en los tamaños efectivos. Ahora, les mencionaba al inicio que, bueno, que las fluctuaciones poblacionales pues tienen mucho que ver con el efecto que pudiera tener la deriva génica. Entonces, estimamos estos dos, estos índices de acá, que son, esta es la de Tajima y esta es la F de Fai and Wu. Y pues si digamos que las poblaciones fueran relativamente estáticas, relativamente estables, estos valores tendrían que ser 0 o muy cercanos a 0. Y lo primero que vemos es que, pues, salvo este caso de acá, que es un poquito más pequeño el valor, en general, lo que sí vemos es que sí son distintos de 0 en primer lugar. O sea, esto lo que nos está indicando es que sí ha habido fluctuaciones en los tamaños poblacionales. En este caso, tenemos una D negativa, entonces esto nos hablaría de una expansión previo a un cuello de botella antiguo. Los valores de F que estamos viendo aquí nos estarían hablando de que sí hubo un cuello de botella y de pronto empezó una expansión y empiezan a aparecer nuevas mutaciones. Entonces, la idea general de esta diapositiva, de este cuadro, es, pues sí ha habido fluctuaciones en los tamaños poblacionales. Ahora, ¿qué hay con respecto a las, a las condiciones climáticas? O sea, pues, bueno, era obvio, ¿no? Que las condiciones no iban a ser iguales. Pero bueno, cuando hicimos este análisis de componentes principales a partir de variables climáticas, obtuvimos esta gráfica. Y esta, bueno, una gráfica de este tipo nos habla claramente de un patrón de aislamiento por distancia. Ahora, cuando hacemos la correlación de uno del primer PCA, bueno, aquí no se ve, pero créeme, aquí quiera la latitud con la distancia geográfica, vemos que efectivamente hay una correlación, es decir, conforme nos vamos alejando, bueno, conforme vamos avanzando geográficamente, el clima va siendo distinto en la distribución de estas, en la distribución que nos ocupa. Y esto visto de una manera más gráfica, por ejemplo, aquí estas elipses son los primeros dos componentes principales de 5 especies que tomamos de nuestros clados. Por ejemplo, esta parte de aquí, esta es la parte más al norte, esta parte es el sur de Estados Unidos, y las especies de México y Centroamérica son estas de aquí. Entonces vean que sí, bueno, el clima sí cambia y podemos pensar así con esta gráfica, o la idea es que, pues sí, las presiones selectivas pues no van a ser las mismas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que encontramos con nuestros 50 genes que probamos como candidatos a selección? Pues lo que encontramos que de los 50, únicamente en 4 encontramos que sí puede haber alguna señal de selección positiva. Ahora, ¿en qué especies? Sobre todo encontramos las especies, estuvieron en este clado, es Pinus patula, Pinus gregi, aquí fue Pinus elioti y aquí, si mal no recuerdo, fue Pinus ocarpa. Entonces, vimos que de pronto sí hay una señal, algún indicio de la selección positiva. Bueno, las principales ideas de esta parte, pues con la que quisiera terminar esta parte es, pues que sí, efectivamente, los tamaños efectivos sí son menores en los géneros Pinus y Ave en la parte de México y Centroamérica en comparación con la parte de Norteamérica. Ahora, que la estructura genética, bueno, derivado de esa conclusión, pues sí es mayor en los pinos de México y Centroamérica, es decir, han estado un poquito más sujetos a la deriva génica y como consecuencia de eso, pues la selección purificadora se ha relajado más en esta parte. Bueno, también vimos que las diferencias climáticas estaban relacionadas con la distancia geográfica, lo cual puede darnos algún indicio de presiones de selección distintas y que existe la posibilidad de adaptación durante este proceso de colonización. Bueno, esa fue la primera parte. Ahora la segunda parte voy a hablar un poquito de la evolución de caracteres. Bueno, porque pues a lo mejor desde el punto de vista molecular, pues ya vemos que sí hay cambios, que sí hay diferencias, que sí hay algún indicio de los patrones, pero a veces pues nos puede interesar ver pues cómo se comportan algunos caracteres que nos interesan. Y bueno,
La idea general que existe desde hace algunas décadas es que, en general, aunque sí podemos ver de pronto cambios repentinos, y desde luego que existen, pues algunos señalan que la tendencia es que pues los caracteres se mantienen realmente estables sobre el tiempo y que no hay muchos cambios. De tal suerte que las características morfológicas, ecológicas, fisiológicas, usualmente permanecen constantes sobre las generaciones sucesivas, incluso en ambientes extremos. Esto ha dado lugar en algunos casos a lo que algunos llaman conservadurismo de nicho, o haciendo una extensión el conservadurismo filogenético de nicho, ¿no? O sea, la tendencia que tienen las especies a retener sus características de sus ancestros. O sea, pues la variación que observamos pues está muy relacionada con los ancestros de estas especies o poblaciones, ¿no? Y esto ha dado lugar a esta idea de lo que llaman la señal filogenética. O sea, pues las ideas que circulan, que están alrededor de esto es que, pues, sobre todo esto, ¿no? Que las especies cercanas, o sea, emparentadas filogenéticamente, pues van a tender a expresar rasgos similares. Ahora, y bueno, otra idea que existe, por ejemplo, es que las especies, pues igual, o sea, tú te vas a parecer más con quien estás más emparentado que con quien no lo estás. Esa es la idea básica, ¿no? De la señal filogenética, de esta idea de la señal filogenética. Ahora, ¿cómo la medimos? Bueno, existen varias métricas, ¿no? Para medir en caracteres continuos, ¿no? Está, por ejemplo, el índice de Moran, la K de Blomberg o la lambda de Pagel, que es de la que yo voy a hablar en esta presentación. Entonces, ¿qué nos estaría indicando una fuerte señal filogenética? Una señal filogenética fuerte, pues nos estaría indicando que existe mayor probabilidad de que los cambios que nosotros observamos en las especies o en el grupo que estamos estudiando se deba a cambios graduales, llamado de otra forma, a procesos estocásticos, procesos aleatorios, dicho de otra forma, a movimiento browniano. O sea, sí se van a aparecer, pero no van a ser idénticas, ¿no? Entonces, la idea es que esas diferencias que nosotros observamos no sean mayores que lo que esperamos por un modelo nulo, que en este caso sería el movimiento browniano. Ahora, si las diferencias, y esto se vería reflejado en una fuerte señal filogenética. Ahora, pero puede aparecer lo contrario, ¿no? Que no tengamos señal filogenética. Y aquí puede haber dos sopas, ¿no? Una de dos, o está cambiando menos de lo que esperamos por azar, o lo contrario, ¿no? Está cambiando mucho más de lo que esperamos por azar. Y esa es la idea detrás de estos análisis. Bueno, entonces una de las cosas que nos interesa saber es que con frecuencia, sobre todo en las plantas y en los árboles, hablando en este caso, frecuentemente vemos que hay una relación entre el clima, por ejemplo, y algún atributo morfológico. En este caso, para los pinos que nosotros observamos, que estamos estudiando, por ejemplo, vemos que hay una diferencia entre el largo de las hojas, de las acículas, en este caso, con la distancia geográfica, que a su vez, recuerdan de la parte que acabo de presentar, la distancia geográfica pues, tiene una relación con el clima, ¿no? O por ejemplo, este es el caso, por ejemplo, de Navis religiosa, es uno llamel que se distribuye en la faja volcánica transmexicana. Y aquí nosotros vemos que, por ejemplo, el grosor de las hojas o esta medida que tiene que ver con la posición de los canales resiníferos está relacionada con la precipitación. ¿Sí? Y entonces, pues por ahí, en los años 80, pues alguien dijo, bueno, pero pues a lo mejor estas correlaciones nomás son producto de que pues están emparentadas, ¿no? Y en realidad pues no hay ninguna relación. Entonces, pues aprovechando que nosotros tenemos las relaciones o conocemos las relaciones filogenéticas, pues entonces quisimos quitar ese efecto, ¿no? De la filogenia con una técnica que inicialmente, bueno, se aplicó, se llama contrastes filogenéticos independientes, y pues para ver si después de corregir por ese efecto de la filogenia, este tipo de relaciones se pueden mantener. Entonces las preguntas que nos hacemos para esta parte es, pues, ¿cómo se relacionan atributos morfológicos con variables climáticas después de quitar este efecto de las relaciones filogenéticas? Ahora si existe señal filogenética en estos rasgos, o sea, se parecen más a la variación
que observamos es más producto de procesos estocásticos, o sea, movimiento browniano, o de pronto pues hay algo que nos pudiera interesar y en qué linaje evolucionan ciertos atributos morfológicos que pues nos pueden interesar. Entonces lo que hicimos fue nuevamente con este clado de pinos que venimos estudiando, pues esto es lo mismo de la primera parte, pero en esta parte estamos incluyendo esta parte del este de los Estados Unidos, que se llama la subsección atenuata. Y vean que pues prácticamente se distribuyen muy cerca de la costa del Pacífico. De hecho, hay una variedad que se distribuye en dos islas, ¿no? Que es la isla Guadalupe y la isla Cedros. Y bueno, esto fue digamos, nuestro modelo para estas preguntas. Y lo que hicimos fue para comprobar las relaciones entre el clima y la morfología, y utilizamos la técnica de mínimos cuadrados filogenéticos. Y para estimamos la señal filogenética en estos rasgos y realizamos una reconstrucción de estados ancestrales. Ahora, ¿cuáles fueron las variables que utilizamos? Fueron estas de aquí, que casi todas, al menos estas tres primeras, o por lo menos estas dos tienen que ver con, estas dos de aquí y esta de acá tienen que ver con la cantidad de agua disponible, ¿no? Que hay para las plantas. Esta de la continentalidad tiene que ver con la cercanía que tienen al mar las especies, y esta que es 10,5 grados centígrados, algunos la toman como un proxy del crecimiento, ¿no? O sea, si hay más días con mayores a esa temperatura, pues existe la posibilidad de que la planta o el árbol en este caso pues pueda crecer más que cuando existen menos días. Los rasgos morfológicos que utilizamos fueron estos. Los largos de los conos ovulados, el, el número de acículas por fascículo. Puede variar 3, 4, 5, dependiendo de la especie, el largo de las acículas, y ya haciendo cortes bueno, esto no los hice yo, estos datos los tomé de la literatura, pero cuando se hacen cortes transversales, una cosa que se ve que varía es el número de canales resiníferos, que son estos de aquí, y la posición, o sea, que sean externos, que sean internos, o que sean medios. Y otra variable que también quisimos probar aquí es el contenido de ADN. Esto viene a ser como un proxy del tamaño del genoma, es decir, pues si el contenido de ADN es mayor, pues lo que esperaremos es que el tamaño del genoma pues sería mayor. Entonces, estas fueron las variables que utilizamos, y algunos rasgos que nos interesan o que pensamos que pudieran ser de interés, pues son estas, y que son discretos, la capacidad de emitir rebotes después de algún disturbio. Y esto pues lo presentan algunas especies de árboles. Por ejemplo, esta plantación de eucalipto, más o menos en los meses de febrero o marzo, pues estaba quemada, y vean que cuando vienen las lluvias, pues echa rebrotes nuevamente, ¿no? Ahora, pues no es bueno, hay muchas especies que tienen esa capacidad, ¿no? No necesariamente tiene que ser un incendio, ¿no? En algunos casos pues, las cortan, como fue este caso, pero vean que cuando vienen las primeras lluvias se empieza a emitir rebrotes. Esto no es tan frecuente en los pinos, sin embargo, hay de pronto sí hubo unas especies que dentro del grupo que estamos estudiando que sí tienen esta capacidad. Entonces, pues quisimos verlo desde un contexto filogenético. Y otra es el cono serotino, que es la capacidad que tienen algunos pinos de tener el cono cerrado eh, hasta por años. Y entonces se supone que ya después que se elevan las temperaturas, se abren los conos y se empiezan a dispersar las semillas, que esto algunos dicen que tiene que ver con un ecosistema, bueno, con poblaciones que han subsistido bajo diferentes regímenes de fuego. Y esta que es el estado cespitoso, que es que la planta no crece, parece como como un mechón de pasto, y puede estar así 3, 4, 5 años. Esto puede variar, pero una vez que coloca la yema, ya el crecimiento en altura pues es bastante rápido. Entonces quisimos probar estos caracteres. Y bueno, ¿qué fue lo que encontramos? Estos resultados ya son después de corregir de hacer los mínimos cuadrados filogenéticos,
Entonces, lo que observamos sobre todo es que sí hay una correlación entre algunas variables morfológicas con algunas variables climáticas. Por ejemplo, bueno, es el caso, por ejemplo, más obvio, que es el largo de las acículas, que está relacionado, por ejemplo, con la distancia al mar, por ejemplo. Estas especies de aquí, digamos, estarían más cercanas al mar que estas de aquí. Y, por ejemplo, con los días de mayores a 5 grados centígrados, o sea, si hay mayor oportunidad de crecimiento, pues las acículas pues, son más largas, ¿no? Y lo cual parecería obvio, ¿no? Pero bueno, lo interesante aquí es que estas correlaciones se mantienen después de corregir por el efecto filogenético. ¿Vale? Lo mismo, por ejemplo, para el largo de los conos, si tienden a ser un poquito más largos, aunque es más débil la relación, cuando hay más humedad disponible. Y esto, pues, repito, bueno, lo interesante pues, es que ya después de corregir por el efecto filogenético, se siguen viendo estas correlaciones. Ahora, ¿qué hay con respecto a la señal filogenética? Entonces, la señal filogenética, pues sí fue, pues como se esperaba, como muchos dicen, pues sí, los caracteres se mantienen y mucha parte de la variación que nosotros observamos es debida a movimiento browniano. Y esto se comprueba, mire, por ejemplo, sobre todo con las variables climáticas. En general, estas tienen una señal filogenética muy fuerte, con excepción de esta, ahorita le voy a hablar un poquito, a excepción de esta, todas tuvieron una señal filogenética fuerte. ¿Y qué pasa con las variables morfológicas? Ahí ya es un poquito más variable. Sí hay señal filogenética, desde luego, ¿no? Pero esta como que tiende a ser un poquito más débil si las comparamos con las climáticas. Aquí no se ve, sí, pero créanme que el contenido de ADN también tiene una fuerte señal filogenética. ¿Vale? ¿Qué pasa con los pinos, ¿no? ¿Qué pasa con los oyameles? Pues vemos una tendencia muy similar. O sea, cuando vemos las variables climáticas, pues la señal filogenética sí es fuerte. Y ya cuando metemos algunos caracteres morfológicos, de pronto, en algunos casos, como este de acá me parece que creo que es el largo del cono, pero la señal filogenética sí es un poco más débil. Entonces, ¿cuál sería la idea? Aquí es que, pues sí hay señal filogenética fuerte, pero esta es más evidente en cosas que tienen que ver con el clima y con la morfología tiende a ser un poquito más débil. Cuando realizamos una reconstrucción de estados ancestrales, ven que les decía que esta es la aridez, que esta fue la única que no tuvo señal filogenética. Entonces, lo que podemos ver o lo que ustedes pueden ver aquí en esta grafiquita es que pues casi el color es el mismo. No, salvo este caso de aquí, que es Pinus radiata, no vemos casi ningún cambio. Casi no es idéntico, pero sí son muy parecidos los valores. Entonces, ¿a qué se debería esa ausencia de señal filogenética? A que hay menos cambio del esperado por azar. ¿Cuál sería la causa? Algunos postulan o proponen que la selección estabilizadora pudiera generar este patrón, en el caso de la aridez. Y de este lado, pues vean ustedes que aquí sí hay un poquito más de cambios, un poquito más variable, pero considerando la tabla anterior donde veíamos que aquí la señal filogenética es fuerte, pues lo que podríamos proponer es que estos cambios que nosotros estamos observando, pues son producto de procesos aleatorios. ¿Qué pasa con los rasgos discretos? Bueno, esos tienen un tratamiento un poco distinto, o sea, la señal filogenética no se mide igual con la misma métrica en caracteres continuos como caracteres discretos, y en este caso usamos lo que llaman la D-filogenética. En general, lo que nosotros, bueno, observamos es que sí hay señal filogenética, pero esta señal filogenética tiende a ser un poquito más débil. Entonces estamos viendo el mismo patrón que vimos cuando tuvimos los caracteres continuos, ¿no? O sea, sí hay señal filogenética, pero esta es un poco más débil en los caracteres morfológicos. Cuando realizamos la reconstrucción de estados ancestrales para esta parte, entonces en el caso del cono serotino, no pudimos determinar cuál era el estado ancestral más probable, como se pueden dar cuenta. En el caso de la posición de los canales resinívoros, ahí como que tuvimos un poco más de más de poder estadístico, y entonces, por ejemplo, esto, ¿no? Este verde indica que pues aquí el estado ancestral son pinos de la subsección o carpa. Posiblemente el estado ancestral más probable
que haya era la posición de los canales resiníferos media y aquí que sea interna. Sin embargo, de pronto vemos que aquí aparecen algunos, este carácter de posición, de pronto aparece independientemente. Pero bueno, eso. Y este es el estado cespitoso. Entonces aquí lo que nos está diciendo esto es que el rojo es ausencia, que el estado ancestral más probable es la ausencia del estado cespitoso en estas especies. Y en este caso, este rojo igual indica ausencia, entonces la idea es que el estado ancestral más probable, en este caso la capacidad de emitir rebrotes, es la ausencia. Salvo este caso de aquí, que ahí tenemos una autapomorfía, que es en Pinus legionella y chihuahuana. Y pues las ideas de esta parte, pues ¿cuáles serían? Pues estas que acabo de decir. Bueno, sí hay una relación entre rasgos morfológicos y el clima, independientemente del parentesco filogenético, que la señal filogenética sí es más fuerte, especialmente en cosas que tienen que ver con el clima, y es un poco más débil en ciertos atributos morfológicos. Y pues que ciertos clados de algunas especies mexicanas sí están presentando algunos atributos importantes que valdría la pena explorar en un futuro, como pueden ser la posición de los canales resiníferos o la capacidad de emitir rebrotes, y que el contenido de ADN pues no está evolucionando independientemente. Finalmente, pues quiero agradecer de luego, pues, al Instituto de Biología por la oportunidad y pues, a mi asesor, al doctor David Guerna, por darme la oportunidad de colaborar aquí en su equipo de trabajo, a DEGAPA por la beca otorgada, al proyecto PAPID y a Juan Pablo Jaramillo del Instituto de Ecología, fue con él con el que trabajé toda la parte de los oyameles, y sería todo. Yo empiezo entonces, Jorge. Oh. Em, ya se me olvidó la pregunta. Eh, en este estudio se hace diferentes tipos de marcadores en los dos estudios, OMLs y pinos. No explicaste la diferencia, pero uno fue algún tipo de SNPs, GBS y el otro fue genes. ¿Cuáles limitantes tuviste con estos dos métodos? ¿Los puedes comparar un poco entre sí? Pues para establecer, bueno, para inferir las relaciones filogenéticas, pues más bien lo que cambian son las estrategias en las que tienes que inferir esas relaciones, porque en el caso de GBS, que fue lo que usamos para los oyameles, hay que estar moviendo, bueno, lo que me funcionó a mí fue mover ciertos parámetros, ¿no? Utilizar PyRat, y entonces hay que tener pues relativamente bien calibrados los parámetros que le vas a meter al programa para inferir esas relaciones, porque si de pronto no son los adecuados, pues sí salen cosas muy raras. Y en el caso de los datos generados de HiveSeq, ahí sí, pues como que la talacha está en revisar los alineamientos casi de uno por uno, y pues porque luego bueno, es que las referencias a veces que tenemos no son tan buenas. Utilizamos una referencia de Pinus taeda, y por decir, para el clado de las especies de taeda, pues como que sí hay un match, sí es bastante bueno, pero ya para especies de más al sur que ya divergieron al final, como que el match tampoco ya no es tan bueno, y entonces el alineamiento a veces sale
pues sale un poco raro, entonces de pronto sí hay que una de dos, o quitar esas partes, eh, buscar otra referencia para alinear y sobre todo es eso lo que, pues digamos, las diferencias que yo veo. Bueno, la ventaja que tienen los datos estos de HiShift es que más o menos tú sabes, o por lo menos hay una referencia de ese gen o una idea, y con los datos de GBS, pues de pronto pues, son datos anónimos, ¿no? Y entonces ya después nomás ves a ver con qué pegó, ¿no? Cuando hay una región, una parte que te interesa. ¿Verdad? Uno más. Entonces no, bueno, vamos a dejar que Juan Pablo haga uno, vamos a ver si alguien anima. Claro, yo me uno al comité. Gracias, Jorge. Dos preguntas, preguntas de verdad, porque no sé. Cuando mostraste los datos de eh, falta de señal de filogenética en el índice de aridez, me acordé de Andrew Eckert. Tiene una serie de papers brutales en TAEDA en donde muestra señales adaptativas fuertes, intraespecíficas al índice de aridez. Entonces, la pregunta es, ¿cómo manejar la estructura intraespecífica en estos estudios de señal filogenética? Porque ya ves que, por ejemplo, Taeda no es lo mismo de un lado del Mississippi que del otro. Chihuahuana no es lo mismo al norte que al sur, y así nos podemos ir con todas las especies de otros lados, ¿no? ¿Cómo harías tú para tener en cuenta esa estructura, digamos, filogeográfica dentro de tus estudios filogenéticos? Mm, Bueno, pues obviamente pues tendría que, bueno, no lo dije, que es, bueno, el muestreo que aquí tuvimos, pues es, en ese sentido, pues es un poco limitado porque más o menos tuvimos de 2 a 3 individuos por especie. Y esos 2 o 3 individuos, pues sobre todo el caso de Tera, pues casi son de la misma, no exactamente de la misma población, pero sí están muy cercanamente emparentados. Entonces, pues yo esperaría en primer lugar que, mm, bueno, es que en el caso, ahí sí ya es específico, bueno, tendría que ser específico para cada especie, porque en el caso de Taira, sí hay estructura genética. De hecho, creo que hay un río, ¿no? O Sí, es el Mississippi, el de lo que te que decía. los divide, entonces se ve, bueno, no este estudio, pero hay otros que claramente diferencian entre una y otra. Pero lo que sí es un hecho es que ya la gente que, por ejemplo, se ha metido a ver genes candidatos, ya con secuenciación masiva para TAEDA, sí encuentras SNPs candidatos a selección. Y estos SNPs, en algunos casos, sí tienen que ver con resistencia a sequía. Entonces, pues yo creo, bueno, no lo dije, pero de los, por ejemplo, los 4 genes que nosotros encontramos aquí, que pudieran ser candidatos, se han utilizado como candidatos en estudios de transcriptoma o de jardines comunes para probar cosas que tienen que ver con sequía. Y uno de esas, de las referencias que utilizan, pues es Pinus taeda. O sea, yo pensaría que independientemente de la estructura genética, sí tiene que haber una señal ahí de selección. Y esa selección, pues digo, sí tendría que ser relativamente fuerte, porque si han encontrado cosas en taeda, por ejemplo, pensando. Gracias. Y ¿encontraste diferencias en la diversidad genética y estructuración de genética de norte a sur? Entonces me pregunto si tiene alguna consecuencia sobre el riesgo de extinción o resiliencia en los pinos, por ejemplo, mexicanos contra los que son más al norte. Bueno, si comparamos en este caso, los de Norteamérica con los de México y Centroamérica, pues con los datos que presenté, pues la respuesta corta, pues sí, ¿no? Sí tienen más riesgo, tienen menor diversidad genética, podemos decir que tienen, pues digamos, serían más propensos, ¿no? Para proponer un programa de conservación. Pero lo que sí es un hecho es que muchas de estas especies, pues realmente lo que les afecta como tal, pues es el cambio de uso de suelo. O sea,
Sí es cierto que tienen, bueno, algunas, menor diversidad genética y muchas cosas, pero así han sobrevivido, ¿no? Durante miles de años. Y entonces, pues, al menos creo que la capacidad para responder bueno, por ejemplo, ante el cambio climático, no podría decir que todas, pero sí gran parte de estas especies yo creo que sí la tienen. El problema es ese, ¿no? Es el cambio de uso de suelo, que hay, pues no hay especie que te resista a eso, ¿no? Ahora, si me preguntara cuáles de estas especies, pues pudieran ser, más vulnerables, pues yo diría pues, las que tienen, por distribución más restringida, ¿no? De hecho, Pinus jaliscana, por ejemplo, se me ocurre pensar, ¿no? Así, Pinus Luzmarié, que son 3 o 4 localidades, ¿no? Así muy puntuales. Ok. Hola. Hola. Yo también estuve trabajando métodos comparativos filogenéticos. Algunos conceptos se me dificultan. Espero plantear bien mi pregunta. Pero he escuchado mucho sobre restricciones filogenéticas y que puede estar relacionado con valores altos de señal filogenética. Entonces, mi duda va con respecto a los rebrotes, porque es como algo muy único dentro de una sola especie que todas las demás no la presentan. Entonces, quería preguntarte de qué crees que haya pasado para que se rompiera como ese patrón de que todos no tienen y esa sí tiene. Y pues sería eso, porque pues sí es algo muy único y pues muy interesante. Bueno, cuando hice la reconstrucción de estados ancestrales, de hecho, el estado más probable nomás me salió en esa, ¿no? Pero creo que estas especies, bueno, no sé si todas, pero algunas sí tienen esa capacidad. Por ejemplo, una del norte, Pinus palustris. Eh, Ahí no me apareció que el estado ancestral más probable pues era la capacidad de emitir rebotes. Sin embargo, sí tiene esa capacidad, sobre todo cuando se estimula. Entonces, pues casi que diría como que es una respuesta, ¿no? Inmediata, pero la causa por la que puede estar emitiendo estos rebotes, no te la sabría decir. No tengo idea, la verdad. Puede ser, pues sí, puede ser una adaptación, pero la causa específica no la desconozco. Vale, muchas gracias. Bueno, una más. Ah, Buenos días, Jorge. Oye, bien interesante tu trabajo. Felicidades. Se ve que es un montón de chamba ahí. Y tengo como que dos dudas, ¿no? La primera es, hablaste que en México hay como el 45% de la biodiversidad de Los de pinos. pinos, ¿no? Ujú. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Cuáles serían los factores que tú piensas que promovieron esta diversificación en México, ¿no? O en este país, o no sé, si hables de la parte neártica, no Ujú. tropical. Bueno, muchas de estas especies bueno, geográficamente están distribuidas en zonas de alta montaña. Entonces se presupone que sobre todo durante los ciclos glaciales muchas de estas fueron más extensas. Conforme bueno, el clima va cambiando, se van quedando aisladas, ¿no? Entonces, si van quedando aisladas, principalmente, pues, bueno, no en este trabajo, pero en otro postulamos que sobre todo los procesos no adaptativos, ¿no? Están haciendo que se diferencien unas de otras. Por ejemplo, pues, están aisladas, no tienen contacto, pero se van diferenciando y entonces, pues, uno llega, bueno, los taxónomos, yo no. Entonces ven algunas diferencias y dicen, bueno, pues esta es otra especie. De hecho, bueno, el clado que presento del oso carpa, por lo menos en 2 o 3, pues hay ciertas controversias taxonómicas, ¿no? Porque hay quien dice, no, pues se diferencia por esto. Pero pues otros dicen, no, pues es la misma, ¿no? No es una variedad nada más. Pero entonces, sí, serían primero, bueno, la respuesta corta sería eso, procesos no adaptativos. Y aunque puede, en algunos casos, pues sí podemos pensar en algunos procesos, adaptativos, pero yo creo que serían los menos. Principalmente han estado divergiendo en alopatría.
sobre todo por su distribución restringida y fragmentada. Y la segunda duda que tengo es ya más metodológica. Nos hablaste que habías hecho una búsqueda de 50 marcadores Ajá. y la pregunta es, bueno, son como dos por ahí. ¿Cómo se seleccionan esos 50? O sea, ¿en base a qué los seleccionan? Y no sé si, obviamente no tuviste los 50 en un solo evento, me imagino, ¿no? Sino que fueron graduales, es decir, uno por uno, dos por dos, no sé, o sea, desconozco esa metodología. Ah, Y la pregunta es, por ejemplo, si llegabas a tener 20 marcadores, ¿tenían los mismos resultados al tener 50? No sé si hiciste alguna simulación de tener 10, 20, 30, 40 marcadores. O sea, tienes 10 marcadores, haces un primer ensayo, luego 20, 30. ¿Sí me explico? Como que ujú. vas acumulando para tratar de ver si hay una curva de estabilización, es decir, a lo mejor no puedo mostrar 50, pero con 30 me recupera esta filogenia que nos mostraste. No sé si hiciste ese ensayo o a lo mejor me dices, ¿y eso para qué? No? Bueno, los Gracias. 50 de los que hablé, únicamente, o sea, son 50 genes que utilicé, digamos, como candidatos para ver si había alguna señal de selección positiva. Bueno, creo que no lo dije, pero para los estimados de tamaño efectivo, estructura genética y estas cosas, utilicé 160 genes. De esos 160, solamente utilicé un subset de 50 para probar selección positiva. Esos 50, bueno, hay estudios de simulación previos que donde dicen que, pues, entre más largo esté el fragmento, o digamos, o más, inclusive si está más completo, porque en muchos casos no tuve el gen completo, tuve un fragmento, más o menos. Entonces, en este caso, pues, un criterio fue que al menos tuviera 500 pares de bases, porque, bueno, los estudios, así que los de simulación dicen que entre más completo esté el fragmento, hay mayor probabilidad de encontrar selección positiva. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, entonces, bueno, generalmente en estos estudios, pues uno prueba lo más probable es que si pruebas 100 genes, a lo mejor te vas a quedar con uno o dos para selección positiva. O sea, realmente es muy raro encontrar ese tipo de cosas. Por ejemplo, gente que hace cosas con cáncer, por ejemplo, empieza bueno, yo vi un estudio que empezaron con 300 genes y es más o menos si están completos, están anotados, y al final, después de hacer estas pruebas, nomás se quedaron con 13. Entonces, sí es pues no es así tan sencillo, ¿no? Encontrar alguna señal de selección, pero sí, principalmente es esa. Ah, y la otra es que descartar que sea, o bueno, eliminar algún riesgo de que vaya a meter un gen para el ojo. Ujú. Pues ok, vamos a agradecer al ponente, a Jorge. Muchas gracias.